Todo comenzó con el hallazgo de un objeto que no debería existir. Un boleto de avión arrugado, fechado en 2009. Escondido en el doble fondo de una maleta que acababa de aterrizar en Quintana Roo en pleno 2024. Este fragmento de papel es la primera pieza de un rompecabezas que la geografía intentó destruir durante más de una década. Bienvenidos al Dossier 402. Lo que están a punto de presenciar no es una simple coincidencia, sino la reconstrucción técnica de un choque emocional de alta magnitud en las costas de Cancún. Nuestros registros indican que la colisión ocurrió en el Boulevard Cuculcán. Los informes de testigos locales describen una escena paralizante. Dos personas que se detuvieron en seco en medio de la multitud, como si el tiempo hubiera sufrido una falla sistémica. Ella, cargando un historial de silencios impuestos por miles de kilómetros. Él, con el rostro de quien ha visto un fantasma en pleno mediodía caribeño. Las evidencias recolectadas sugieren que lo que la distancia prohibió, el azar lo forzó de manera violenta y poética. Imágenes de seguridad y testimonios psicológicos apuntan a que este encuentro no fue un accidente, sino la resolución de una deuda pendiente con el pasado. Sin embargo, lo que los registros oficiales no muestran es el precio que ambos pagaron por este segundo de lucidez. Prepárense para una investigación donde el azul del Caribe se tiñe con la sombra de un secreto que se negó a ser enterrado. Este es un caso abierto que desafía las fronteras y el tiempo. Antes de proceder con el análisis de los hechos, le solicitamos que se suscriba a este canal para no perderse ninguna actualización de nuestras investigaciones en curso. Queremos saber desde qué parte del mundo está siguiendo este expediente. Por favor, comente su país y ciudad de residencia. Iniciamos la reconstrucción oficial del Dossier 402. Los registros cronológicos de este caso nos obligan a retroceder 15 años antes del incidente. Cancún, hacia un punto de origen situado en una coordenada geográfica que hoy parece irrelevante, pero que fue el epicentro de la fractura original. Según los peritajes emocionales realizados, el vínculo entre los sujetos de este dossier no se disolvió por falta de intensidad, sino por la imposición de una arquitectura fronteriza que resultó insuperable para la tecnología afectiva de la época. Las pruebas documentales, que incluyen cartas nunca enviadas y registros de llamadas transatlánticas interrumpidas, sugieren que la separación fue ejecutada con una precisión quirúrgica por factores externos, crisis migratorias, presiones familiares y la implacable logística de la supervivencia. En este análisis técnico, observamos cómo el mapa se convirtió en un muro de contención, mientras ella era absorbida por la dinámica de una metrópoli europea, buscando refugio en la seguridad de lo predecible. Él permanecía anclado a una realidad latinoamericana que cada día lo alejaba más de la posibilidad de un retorno. La geografía no solo dictó la distancia física, sino que comenzó a erosionar la identidad de lo que alguna vez fueron como unidad, dejando tras y un vacío que, según los informes psicológicos recopilados, fue catalogado erróneamente como asunto cerrado. Sin embargo, la investigación demuestra que el olvido nunca fue una opción, sino una estrategia de defensa fallida ante un trauma compartido que quedó suspendido en el tiempo. La reconstrucción de los hechos indica que, durante más de una década, ambos sujetos operaron bajo el protocolo de la vida paralela, construyendo estructuras familiares y profesionales que servían como fachadas para ocultar la persistencia de un recuerdo persistente. Los registros de actividad sugieren que ella logró alcanzar una estabilidad envidiable, una vida de orden y silencio donde el nombre de él estaba estrictamente prohibido, incluso en los archivos de su propia memoria. Por otro lado, la trayectoria del muestra un patrón de errancia, un intento sistemático de llenar el vacío con desplazamientos constantes, como si el movimiento físico pudiera compensar el estancamiento emocional. Los analistas de este caso subrayan que, estadísticamente, las probabilidades de que sus trayectorias volvieran a cruzarse eran prácticamente nulas, dadas las disparidades socioeconómicas y las decisiones de vida tomadas por ambos. Es aquí donde la investigación se vuelve compleja, pues debemos preguntarnos si el azar posee una inteligencia propia o si existen fuerzas subyacentes, una especie de magnetismo histórico que prepara el terreno para una colisión. El expediente revela que,
mientras ella reservaba un vuelo hacia el Caribe mexicano, buscando un descanso de su rutina europea. Él era contratado para un proyecto temporal en la misma región. Un evento que la lógica convencional clasificaría como casualidad, pero que este dossier trata como una anomalía crítica en el sistema del destino. Al analizar las muestras de comportamiento previas al encuentro, encontramos patrones de inquietud que los testigos describen como una premonición inconsciente. 3 días antes del aterrizaje en Cancún, los registros de salud de ella muestran picos de insomnio, mientras que él, según fuentes cercanas, comenzó a mencionar lugares y situaciones que pertenecían exclusivamente a su pasado común. Esta fase de la investigación es vital para entender la magnitud del impacto. No se trataba solo de 2 personas en el mismo lugar, sino de 2 psiques que estaban siendo alineadas por un engranaje invisible. La atmósfera de Cancún, con su luz saturada y su promesa de anonimato, proporcionó el escenario perfecto para que el velo de la geografía comenzara a rasgarse. Las cámaras de seguridad del aeropuerto, si bien no captaron un contacto inicial, registran una sincronía inquietante en sus horarios de llegada, separados apenas por 1 hora de diferencia. Estamos ante una conspiración del universo. Es simplemente la resolución de una ecuación matemática que exigía un resultado. En este punto de la investigación, nos gustaría pausar para hacer una pregunta a nuestra audiencia de investigadores. ¿Creen que el destino tiene un plan maestro? ¿Somos simplemente víctimas de accidentes geográficos? Si encuentran fascinante este análisis, les recordamos que su suscripción es fundamental para que podamos seguir desenterrando estos archivos de misterio humano. El despliegue de los hechos nos lleva ahora a la zona hotelera, un microcosmos donde el lujo y la naturaleza convergen para desorientar los sentidos. Los registros de geolocalización sitúan a ambos sujetos en un radio de menos de 500 metros durante las primeras 48 horas de su estancia. Es un periodo de tensión latente que los analistas denominan la calma antes del colapso. Ella caminaba por la orilla de Playa Delfines, procesando el peso de una vida que, a pesar de sus logros, se sentía incompleta. Él, sentado en una terraza con vista al mar Caribe, revisaba documentos antiguos, ignorando que la mujer que habitaba sus sueños más recurrentes estaba respirando el mismo aire salino a solo unos pasos de distancia. La evidencia fotográfica recolectada de turistas anónimos muestra, en el fondo de una imagen, la silueta de ella de espaldas, mientras que en otra toma capturada minutos después, en la misma dirección, aparece el perfil inconfundible de él. La proximidad era ya una transgresión a las leyes de la lógica que habían gobernado sus vidas durante 15 años. En este bloque de la investigación, la tensión es casi palpable. El sistema estaba a punto de colapsar bajo el peso de un encuentro inminente que desafiaría toda explicación racional y pondría a prueba la resistencia de sus corazones cicatrizados. Finalmente, el registro del momento exacto del contacto visual en el Boulevard Kukulcán constituye el núcleo de este capítulo. No fue un encuentro planificado, ni mediado por la tecnología moderna. Fue una colisión analógica en un mundo digital. Los informes de los testigos presenciales son consistentes. El tiempo pareció dilatarse. El sonido del tráfico y las olas se desvaneció en un vacío acústico. Y durante un intervalo de aproximadamente 90 segundos, el mundo entero se redujo a la distancia entre sus pupilas. Ella dejó caer su bolso, un acto que simboliza la ruptura de su fachada de orden. Él simplemente dejó de respirar, como si el oxígeno de Cancún se hubiera vuelto demasiado pesado para alguien que acababa de ver su pasado materializarse frente a sus ojos. Este fenómeno, que la ciencia del comportamiento lucha por categorizar, es la prueba definitiva de que la geografía puede prohibir el contacto, pero no puede anular la existencia de un vínculo cuántico. La reconstrucción técnica de este momento nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué se dice después de 15 años de silencio absoluto, en medio de un paraíso turístico? ¿Es este el inicio de una reparación o el prefacio de una tragedia mayor? Antes de avanzar al capítulo 2, donde analizaremos el primer diálogo y las repercusiones inmediatas de este choque, los invitamos a compartir sus teorías. ¿Qué harían ustedes si se encontraran de frente con el amor que la vida les obligó a abandonar? Tras el impacto visual inicial en el Boulevard Kukulcán, los registros de comportamiento indican que ambos sujetos entraron en una fase de estupor traumático positivo.
Un estado donde la realidad circundante pierde nitidez frente a la magnitud del evento. La reconstrucción de los hechos, basada en la disposición de los objetos encontrados en la escena, el bolso de ella volcado, y el teléfono de él, aún vibrando en el pavimento, sugiere que la comunicación verbal fue inicialmente imposible. Según los expertos en microexpresiones que analizaron este caso, el rostro de ella mostraba una fluctuación violenta entre el pánico y el reconocimiento absoluto. Una señal de que las barreras defensivas construidas durante 15 años en Europa estaban colapsando en tiempo real. Por su parte, la postura de él, rígida y defensiva, indicaba una lucha interna por procesar la presencia física de una mujer que el sistema de su memoria había catalogado como una entidad inalcanzable. En este análisis técnico, observamos que el aire de Cancún, saturado de humedad e historia, actuó como un catalizador químico, acelerando la disolución de las máscaras sociales. La geografía, que había sido su carcelera, parecía haber cometido un error de cálculo, permitiendo que dos líneas paralelas se cortaran en un ángulo tan agudo que amenazaba con destruir la estabilidad de sus vidas actuales. Los informes acústicos de los testigos cercanos sugieren que la primera palabra pronunciada no fue un nombre, sino un susurro ahogado que apenas superó el ruido de los motores de la zona hotelera. Este dato es crucial para nuestra investigación, pues indica que el reconocimiento fue instintivo, anterior al pensamiento lógico. Los registros de actividad cardíaca, si pudiéramos haberlos medido en ese instante, habrían mostrado arritmias severas causadas por la liberación súbita de una década y media de nostalgia reprimida. Ella fue la primera en romper el vacío físico, dando un paso vacilante que los analistas interpretan como el acto de cruzar una frontera invisible mucho más difícil de sortear que cualquier aduana internacional. Él, al verla moverse, reaccionó con un gesto de desamparo que contradecía su éxito profesional actual, revelando que, debajo de su armadura de hombre de mundo, seguía existiendo el joven que la vio partir en un aeropuerto gris hace 15 años. Este capítulo de la investigación se centra en la vulnerabilidad extrema, el momento en que dos extraños, que lo saben todo el uno del otro, deciden si deben huir o enfrentarse a las cenizas de su propio incendio. Mientras tanto, el entorno de Cancún seguía fluyendo, ajeno a la implosión emocional que ocurría frente al centro comercial La Isla, recordándonos que el universo es indiferente a nuestras tragedias personales, a menos que nosotros decidamos documentarlas. La evidencia recolectada de sus movimientos posteriores indica que no buscaron refugio en la privacidad de sus hoteles, sino que, por un impulso de supervivencia, se dirigieron hacia el punto más abierto de la costa, buscando quizás que la inmensidad del mar amortiguara el peso de su conversación. Los registros de geolocalización los sitúan sentados en la arena de Playa Marlin durante 3 horas ininterrumpidas. Durante este periodo, la investigación sugiere que se llevó a cabo un intercambio de información de superficie, qué ciudades habitaron, con quienes compartieron sus camas, y qué nombres intentaron usar para sustituir el vacío del otro. Es una fase técnica de la reconstrucción donde se verifica el daño causado por el tiempo. Cada dato compartido actuaba como una nueva pieza de evidencia en el juicio contra la geografía. Ella habló de su vida en Madrid, de la luz fría de los inviernos europeos, y de cómo aprendió a hablar de amor en un idioma que no era el suyo. Él narró sus viajes por la Amazonía y su ascenso en el mundo corporativo, una escalada que, según sus propias palabras, se sentía como subir una montaña de arena. En este punto, abrimos un paréntesis en nuestra investigación para interactuar con ustedes. ¿Alguna vez han sentido que sus logros profesionales son solo distractores para no enfrentar un vacío sentimental? Si esta investigación está resonando con su propia historia, les invitamos a suscribirse y activar las notificaciones. Queremos saber, ¿creen que es posible retomar una conversación después de 15 años, como si se hubiera interrumpido ayer? La reconstrucción psicológica del encuentro revela a un fenómeno fascinante: la persistencia del lenguaje corporal compartido, a pesar de los cambios físicos propios del embellecimiento gradual. Pequeñas líneas de expresión que no estaban allí en 2009, una forma de caminar más pesada, sus gestos se sincronizaron con una precisión asombrosa. Ella todavía se tocaba el lóbulo de la oreja cuando mentía sobre su felicidad actual. Él todavía buscaba su mirada, con esa inclinación de cabeza
que ella recordaba de sus noches de juventud. Esta consistencia fisionómica y gestual es la prueba de que el de un vínculo emocional profundo es resistente a la erosión del tiempo. Sin embargo, los analistas de este dossier advierten sobre un peligro latente: la idealización del pasado. Estaban hablando con las personas reales que tenían enfrente o con los fantasmas de quienes fueron. La evidencia sugiere que la luz de Cancún, al ser tan brillante, creaba sombras alargadas que distorsionaban la percepción. Estaban en una zona de riesgo emocional, operando fuera de los protocolos de seguridad que rigen la vida adulta. El dossier 402 entra aquí en su fase más crítica, analizando cómo el deseo de reparación comenzó a anular el juicio de ambos, llevándolos a considerar decisiones que pondrían en peligro todo lo que habían construido en sus respectivos exilios. Hacia el final de este bloque de tiempo documentado, la conversación giró hacia el incidente del silencio, porque dejaron de escribirse en 2012, el año en que los registros de comunicación muestran un cese total de actividad. La investigación revela que no hubo una pelea, sino un desgaste sistémico causado por la falta de esperanza física. Ella confesó que cada correo electrónico se sentía como una autopsia de algo que aún estaba vivo. Y él admitió que el silencio fue su única forma de evitar la locura. Este es el momento en que el aspecto documental de este caso se vuelve profundamente humano: dos personas analizando los escombros de su propia cobardía frente a la distancia. El sol comenzaba a ocultarse sobre la laguna Nichupte, marcando el fin de la primera jornada de este reencuentro fortuito. La evidencia fotográfica de ese atardecer muestra sus siluetas sentadas una cerca de la otra, pero sin tocarse todavía, como si temieran que el contacto físico confirmara que todo era un sueño, peor aún, que el dolor era real. Antes de proceder al donde analizaremos la noche de la confrontación y el surgimiento de una propuesta imposible, les preguntamos: ¿qué teoría tienen sobre lo que sucederá cuando la noche caiga en Cancún? ¿Se permitirán un nuevo comienzo o la geografía volverá a imponer su ley? Esperamos. Los registros de actividad nocturna en la zona hotelera de Cancún sugieren que, tras la puesta del sol sobre la laguna Nichupte, los sujetos del expediente 402 experimentaron una transición de la fase de reconocimiento racional a la de confrontación emocional profunda. La reconstrucción de los hechos indica que se desplazaron desde la costa hacia un entorno más controlado, un restaurante de luz tenue donde la atmósfera permitía la disección de los eventos ocurridos entre 2009 y 2024, según el análisis de comportamiento. Este cambio de escenario fue estratégico. Necesitaban un espacio que simulara la normalidad para discutir una situación que era intrínsecamente anormal. Los datos recolectados por los analistas de este caso muestran que la ingesta de alcohol fue moderada, lo que indica que el deseo de mantener la lucidez sobrepasaba la necesidad de evasión. Ella, según los informes de los testigos en el local, mantenía una postura de alerta constante, revisando periódicamente su teléfono móvil como quien vigila una bomba de tiempo con su vida en Europa, sus compromisos, su identidad construida. Él, en cambio, parecía haber abandonado cualquier protocolo de seguridad, centrando su atención exclusivamente en los micromovimientos de ella, como si estuviera realizando una auditoría visual de cada cambio que el tiempo había impreso en su piel. La evidencia acústica de esta fase de la investigación es fragmentar y pero reveladora. Los informes sugieren que el diálogo abandonó la cortesía de las actualizaciones biográficas para adentrarse en la zona de las causas perdidas. Los peritos en lenguaje emocional destacan una frase recurrente en el discurso de él: la mención de una deuda pendiente con el futuro. Este concepto es central para el dossier 402, pues sugiere que el sujeto no ve este reencuentro como una coincidencia, sino como una oportunidad de corregir un error sistémico en su trayectoria vital. Ella, por el contrario, presentó una resistencia técnica basada en la logística de lo real. Los registros psicológicos sugieren que su discurso estaba plagado de términos como imposible, tarde y responsabilidades, palabras que actuaban como muros de contorno frente a la presión afectiva que el encuentro estaba generando. Sin embargo, la investigación detecta una inconsistencia en su comportamiento. A pesar de sus palabras de rechazo, sus manos buscaban constantemente la proximidad de las de él sobre la mesa, una señal clara de que su sistema instintivo estaba operando en contradicción directa con su protocolo racional de supervivencia. A mitad de la noche, la investigación registra un evento crítico
que denominamos la ruptura del silencio técnico. Fue el momento en que se discutió el contenido de la maleta mencionada en el hub de esta historia, el boleto de avión de 2009. La reconstrucción de los hechos revela que ella había guardado ese documento como una prueba de su propio exilio, un recordatorio de que alguna vez fue capaz de amar por encima de la geografía. Al ver el boleto, él experimentó una desestabilización emocional que los testigos describen como un momento de quiebre absoluto. Este objeto no era solo papel, era la prueba irrefutable de que la distancia no fue una elección, sino una imposición aceptada por cobardía. En este punto de la narrativa documental, nos gustaría hacer una pausa para consultar a nuestros investigadores. ¿Alguna vez han guardado un objeto físico que les recordara un error que no pueden enmendar? Su participación es vital para este análisis. Por favor, suscríbanse y compartan si creen que un objeto puede tener el poder de cambiar el presente. ¿Creen que ella guardó ese boleto por nostalgia o como un castigo autoinfligido? La trayectoria de la noche nos lleva de regreso al Boulevard Kukulcán, pero esta vez bajo una iluminación artificial que distorsiona a las percepciones. Los informes de geolocalización indican un movimiento errático, una caminata sin destino fijo, que refleja el estado de confusión de los sujetos. La investigación sugiere que fue en este trayecto donde surgió la propuesta prohibida, la idea de que Cancún no fuera solo un punto de encuentro casual, sino el kilómetro cero de una nueva vida compartida. Los analistas técnicos de este dossier consideran que esta propuesta fue un acto de terrorismo emocional contra la estabilidad de sus vidas actuales. Él sugirió que ambos desaparecieran del radar, que no tomaran sus vuelos de regreso, y que permitieran que la geografía los perdiera de vista, tal como los había separado 15 años atrás. Ella, según los registros de su historial de navegación y mensajes de esa noche, entró en un estado de crisis, enviando señales contradictorias a sus contactos en España, mientras consideraba seriamente la posibilidad de un colapso controlado de su realidad. La tensión en este bloque de la investigación es máxima, pues estamos ante la posibilidad de una deserción masiva de sus propias vidas. El cierre de este capítulo nocturno ocurre en la terraza del hotel de ella, con la vista de la luna reflejada en el mar Caribe. La evidencia fotográfica de larga exposición, capturada por un sistema de vigilancia cercano, muestra a los dos sujetos en una proximidad física que desafía cualquier norma de distanciamiento social. La reconstrucción técnica de sus posturas indica que, finalmente, el contacto físico ocurrió. Un abrazo que duró exactamente 4 minutos y 12 segundos. Un tiempo que los analistas consideran el periodo necesario para que dos sistemas nerviosos en conflicto se sincronicen tras una década y media de desajuste. Sin embargo, este abrazo no fue una resolución, sino el prefacio de una agonía. La investigación revela que, al separarse, ambos sabían que la luz del día traería consigo las aduanas, los horarios de vuelo y la implacable realidad de sus pasaportes. Antes de avanzar al capítulo 4, donde analizaremos la guerra de los usos horarios y la presión de las vidas que dejaron atrás, les preguntamos, ¿es el amor suficiente para desmantelar una vida entera en menos de 24 horas? ¿O será que la geografía siempre termina ganando la batalla final? Dejen sus teorías en los comentarios mientras procesamos los siguientes datos de este expediente. Sus comentarios sobre el desarrollo de este caso. Al amanecer del tercer día en Cancún, los registros de actividad digital de los sujetos muestran una anomalía crítica que los analistas denominan la intrusión de la realidad externa, mientras el sol del Caribe comenzaba a iluminarla habitación de hotel donde se refugiaban del mundo. Los dispositivos móviles de ambos empezaron a registrar un flujo incesante de notificaciones provenientes de diferentes usos horarios. La reconstrucción técnica de estos datos revela que, para el mundo exterior, ellos seguían siendo las piezas funcionales de un sistema que no admite deserciones. Ella recibió mensajes de su entorno en Madrid, recordándole reuniones, compromisos familiares y la inercia de una vida construida sobre la base de la seguridad y el orden. Él, por su parte, se enfrentaba a la presión de sus responsabilidades en Sudamérica, con correos electrónicos que demandaban su presencia física y su capacidad de decisión. Este capítulo de la investigación se centra en la asfixia logística, el momento en que el paraíso de
Quintana Roo deja de ser un refugio para convertirse en una sala de espera para el juicio final. La evidencia sugiere que la presión externa actuó como un disolvente sobre la burbuja emocional que habían creado, obligándolos a reconocer que sus identidades en Cancún eran, estadísticamente hablando, insostenibles a largo plazo. El análisis del comportamiento durante las horas de la mañana indica un patrón de retracción defensiva, según los informes de los empleados del hotel. El ambiente entre ellos cambió de la intensidad apasionada de la noche anterior a una formalidad teñida de desesperación. Los registros de consumo muestran que apenas probaron alimento. Su energía estaba totalmente enfocada en el procesamiento de un dilema existencial de alta magnitud. La investigación destaca un momento de tensión particular cuando ella comenzó a empacar su equipaje, un acto simbólico que los peritos interpretan como el inicio de la rendición ante la geografía. En un intento de sabotaje emocional, sugirió destruir sus pasaportes, una propuesta que los analistas consideran un síntoma de psicosis de reencuentro, donde el sujeto prefiere el caos absoluto antes que volver a perder el rastro de la persona amada. Sin embargo, la reconstrucción de los hechos muestra que el sistema de ella era demasiado rígido para una transgresión de tal calibre. Las evidencias recolectadas de sus registros de llamadas indican que ella realizó una consulta técnica con su aerolínea para confirmar su vuelo de regreso, un dato que para este dossier marca el principio del fin de la anomalía 402. La guerra de los usos horarios no fue solo una cuestión de relojes, sino de prioridades existenciales que la distancia había moldeado de forma distinta en cada uno. Los registros de voz grabados accidentalmente en áreas comunes sugieren una discusión sobre el costo de oportunidad de su amor. Ella argumentaba que el amor no ocurre en el vacío, sino que requiere de una estructura que ellos ya no poseían en común. Él contraargumentaba que la estructura era precisamente lo que los había mantenido muertos en vida durante 15 años. En este punto de máxima fricción analítica, nos gustaría pausar la reconstrucción para interactuar con nuestra audiencia de investigadores. ¿Creen que el amor verdadero puede sobrevivir sin una estructura logística que lo soporte? Pues el amor, por definición, un acto de rebelión contra la lógica. Si esta investigación les está haciendo cuestionar sus propias decisiones de vida, les recordamos suscribirse a este canal de archivos no resueltos. Queremos saber su opinión. ¿Debería ella haber quemado sus naves en Cancún? ¿Actuó con la madurez necesaria para proteger su futuro? Su teoría es una pieza clave de este expediente. A medida que se acercaba la hora del check-out, la evidencia fotográfica de las cámaras del vestíbulo muestra una degradación visible en su estado anímico. Ya no eran los amantes de Playa Delfines, sino dos náufragos que sabían que el barco de rescate solo tenía espacio para uno. Los analistas de este caso subrayan la importancia del tiempo residual. Esos últimos minutos, donde la comunicación se vuelve telegráfica, porque ya se ha dicho todo lo que el corazón permite. Ella le entregó una nota manuscrita, cuyo contenido exacto sigue siendo un misterio para esta investigación, pero que él guardó en el mismo bolsillo donde ella había escondido el boleto de avión de 2009. Este intercambio de objetos es interpretado por los expertos como un cierre de ciclo, una devolución de evidencias antes de que el caso sea archivado nuevamente por la autoridad de la distancia. Los registros de transporte indican que solicitaron 2 vehículos por separado hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, una decisión técnica que subraya la ruptura de la unidad que habían alcanzado durante las últimas 48 horas. El último bloque de datos de este capítulo nos sitúa en la Terminal 3 del aeropuerto, un lugar que la investigación define como el no lugar por excelencia, donde las identidades se diluyen entre pantallas de salidas y llegadas. La reconstrucción técnica de sus movimientos en el área de seguridad muestra una última mirada. Un contacto visual de 3 segundos cargado de una información que las palabras no pudieron contener. Los registros de embarque confirman que ella abordó su vuelo hacia Madrid a las 14:45, mientras que él permaneció en la terminal durante 4 horas adicionales, observando los despegues como si intentara identificar el rastro de turbulencia del avión de ella en el cielo mexicano. Este es el fin de la fase de contacto físico del dossier 402. Lo que queda ahora es el análisis de las secuelas y la resolución técnica de un caso que desafía la clausura. Antes de proceder al capítulo 5, donde exploraremos el veredicto final y el destino de estos dos sujetos
tras su regreso a la normalidad. Les preguntamos, ¿es posible volver a la vida de antes, después de haber tocado el cielo en Cancún? ¿O este encuentro fue, en realidad, el inicio de una destrucción lenta y silenciosa? Los registros posteriores al evento de Cancún indican que el regreso a la normalidad fue, en términos técnicos, una operación fallida para ambos sujetos. La reconstrucción de sus actividades en los meses siguientes sugiere que la geografía, aunque logró imponer la distancia física, perdió su autoridad sobre la psique de los protagonistas. Ella, de vuelta en Madrid, retomó sus funciones corporativas, pero los informes de rendimiento y los testimonios de su entorno describen a una mujer que operaba en modo de piloto automático. La evidencia digital muestra que sus búsquedas nocturnas en la red ya no se centraban en su carrera o en planes de futuro en Europa, sino en la climatología de Quintana Roo y en la disponibilidad de vuelos transatlánticos sin retorno. Los analistas de este dossier concluyen que el encuentro en el Boulevard Kukulcán actuó como un virus en su sistema operativo emocional. Una vez instalado, el recuerdo del contacto físico invalidaba cualquier intento de satisfacción en su vida previa. La estabilidad que tanto le había costado construir se reveló, ante la luz de la verdad caribeña, como una estructura de papel incapaz de resistir el viento de la nostalgia. Por su parte, la trayectoria del tras el cierre del dossier 402 muestra un patrón de desmantelamiento sistemático. Los registros financieros indican que comenzó a liquidar activos y a renunciar a compromisos a largo plazo en su país de origen. Según los informes de inteligencia emocional recopilados, él no regresó de Cancún como un hombre que había cerrado un ciclo, sino como un explorador que finalmente había encontrado la coordenada correcta y estaba dispuesto a sacrificar todo para establecerse en ella. La investigación detecta una serie de comunicaciones cifradas entre ambos durante el último trimestre del año, utilizando plataformas de mensajería efímera para evitar dejar un rastro que la geografía pudiera interceptar. Estas evidencias sugieren que la propuesta prohibida de la noche en la terraza no fue descartada, sino que entró en una fase de planificación clandestina. El veredicto de la ausencia era demasiado pesado para ser cargado por separado. El sistema estaba alcanzando un punto crítico de presión que solo podía resolverse mediante una nueva y definitiva anomalía. Un análisis técnico de la nota manuscrita mencionada en el capítulo anterior, cuya reconstrucción parcial fue posible gracias a una copia digital recuperada, revela una frase que se ha convertido en el eje del caso. No podemos ser testigos de nuestro propio olvido. Esta declaración de principios es la clave para entender el comportamiento final de los sujetos. En este punto de la investigación, abrimos el foro por última vez para nuestra comunidad de investigadores. Creen que hay amores que son, por naturaleza, incompatibles con la vida cotidiana y solo pueden existir en la excepcionalidad del caos. Su suscripción a este canal nos permite seguir analizando estos casos donde la lógica humana se rinde ante el misterio del afecto. Queremos leer sus conclusiones finales. ¿Es este reencuentro una victoria sobre el destino o simplemente el último suspiro de una ilusión condenada al fracaso? Compartan su veredicto en la sección de comentarios mientras nos acercamos al cierre oficial de este expediente. La evidencia final de este dossier nos sitúa 6 meses después del incidente original, en una coordenada geográfica neutral, que no pertenece ni a la esfera de ella ni a la de él. Los registros de inmigración de un pequeño país del istmo centroamericano muestran el ingreso de ambos sujetos, con una diferencia de apenas 12 horas. No hay registros de vuelos de salida para el mundo oficial, para sus empresas y para sus círculos sociales anteriores. Ambos simplemente se desvanecieron en la bruma de un año sabático o una crisis de identidad. Sin embargo, para los analistas de este caso, esta es la prueba definitiva de la deserción absoluta. Han elegido vivir en el ángulo muerto del mapa. Allí donde la geografía no tiene leyes, y el tiempo se mide por la presencia del otro y no por el uso horario de una oficina. El dossier 402 se cierra no con una resolución de felicidad convencional, sino con la documentación de una fuga. 2 personas que prefirieron ser fantasmas juntos antes que ciudadanos ejemplares por separado. En conclusión, la investigación de este caso demuestra que las fronteras son construcciones mentales que solo tienen poder mientras el individuo acepta su autoridad. El encuentro en Cancún no fue un milagro, sino la consecuencia lógica de un deseo que se negó a morir por inanición. Los restos de la evidencia
El boleto de 2009 y la nota manuscrita descansan ahora en algún lugar fuera del alcance de este análisis, simbolizando que algunos misterios del corazón humano no están diseñados para ser resueltos, sino para ser vividos hasta las últimas consecuencias. El sistema ha vuelto a la calma, pero el vacío que dejaron en sus vidas anteriores permanece como un recordatorio de que, bajo la superficie de lo cotidiano, siempre late la posibilidad de un colapso reconstructivo. Este expediente queda oficialmente archivado, pero la pregunta sigue abierta para todos nosotros. ¿Estamos viviendo la vida que elegimos o la que la geografía nos permitió tener? El dossier 402 es un testimonio de que el mapa nunca es el territorio del alma. A través de este análisis documental, hemos visto cómo dos trayectorias se rebelaron contra la lógica del espacio y el tiempo. Pero este es solo uno de los miles de expedientes que esperan ser abiertos. Si usted cree que los misterios del amor merecen una investigación profunda, le invitamos a suscribirse ahora mismo y a compartir este caso. Su apoyo es el motor que nos permite seguir desenterrando verdades ocultas tras el velo de lo cotidiano. ¿Cuál será el próximo archivo que abriremos juntos? Suscríbase y decida el rumbo de nuestra próxima investigación.